Algunas conversaciones que nunca se quedan sobre la mesa y siempre te las traigo aquí como parte de mi canal y algunas sugerencias dentro del mundo de la moda y el estilo es la conversación que vamos a tener el día de hoy y algunos consejos y tips que nos pueden ayudar a la hora de desarrollar nuestro estilo. Hoy vamos a hablar cómo los zapatos pueden ayudarnos muchísimo a la hora de desarrollar nuestro estilo y cómo ellos son parte de todo lo que podemos evolucionar dentro del mundo de la moda y dentro de nuestro estilo individual y personal. La percepción dentro del mundo de los zapatos es una de las partes más importantes a la hora de desarrollar nuestro estilo. Hoy quiero conversar con ustedes un poco sobre cómo he cambiado mi forma de vestir y cómo ya no sigo todas las leyes regulares y establecidas dentro del mundo de la moda o dentro de las que yo he nacido para desarrollar mi estilo. La mayoría de nosotros somos jóvenes, posiblemente nacimos con la limitación de poder obtener los sneakers deseados y sneakers soñados que nosotros siempre hemos querido. Con una alta influencia dentro de la cultura, siempre hemos sido influenciados por la cultura americana y esta siempre nos ha llevado al ritmo de que los sneakers o los tenis son la parte más importante de nuestro outfit. Viniendo dentro de una cultura donde los tenis o los sneakers son la parte más importante de tu outfit, ha sido bastante difícil y revelador para mí poder cambiar mi forma de vestir y mi estilo, ya que lo he empezado a guiar hacia zapatos más elegantes, más coordinados, con unos materiales más fuertes. A su vez, esto ha hecho que mi closet completamente haya revolucionado y haya cambiado. No ha sido limitado, no ha sido cambiado, pero sí hemos tomado un poco más la percepción de lo glamuroso, lo material y lo elegante como base para formar mi closet. Ninguno de estos criterios que estoy dando aquí en mi canal ahora o en este video quiere disminuir la valía o la cultura sneaker. Eso no es lo que queremos. Estamos tratando de encontrar un ritmo y un paso más establecido, más elegante y darle algo a tu closet que los sneakers no te pueden dar. Los sneakers, los tenis de por sí tienen su limitación y solamente entran dentro de un aspecto limitado dentro del mundo de la moda. Sí, pueden ser muy carismáticos, pueden ser bien elegantes si se sabe utilizar correctamente, pueden ser bien fuertes, pero no todos son determinantes o no todos son importantes a la hora de construir un closet. Creo que dentro de este mundo hay una gran limitación. Creo que llegamos a un punto donde ya no podemos seguir escalando debido a que nuestro closet se empieza a sentir limitado dentro de este rango. Por eso hoy quiero conversar con ustedes y traerle a la mesa cómo los zapatos de cuero han tornado mi mundo más libre y más afluente dentro del tráfico de ropa y la forma de vestir dentro de mi closet. Yo he elegido varios tipos de zapatos para formar o para empezar a formar parte de mi closet. Dentro de ellos tengo botas, tengo derbies, tengo loafers. Todos ellos han empezado a conformar mi uniforme y me han ayudado mucho a evolucionar mi forma de vestir, mi estilo individual. Con esto no quiero decir de que ya he llegado a la cúspide donde me siento un conocedor de todos los parámetros que un zapato de cuero debe cumplir, pero desde mi punto de vista, estos zapatos de cuero me han ayudado muchísimo. Hay algo que ellos me han ofrecido y considero súper importante, y creo que los zapatos de cuero me han dado la suficiente confianza como para confiar de que ellos me pueden dar el mismo look
que me pueden dar cualquier otro tipo de tenis o sneakers, como son los Jordans, como pueden ser los Adidas, como pueden ser los Nikes. Evidentemente todo esto dentro de un espectro razonable y de cómo tú vas a utilizarlos a ellos. Aún tengo sneakers en mi closet que son bien importantes para mí y que aún sigo vistiéndolos acorde a mi cultura, de acorde a lo que he aprendido y de acorde a mis necesidades. Cuando llega la hora de yo manifestarme como persona, cuando llega la hora de yo querer sentirme individual y sentirme independiente de todas las vertientes y de todos los trending que están abordándose ahora mismo en todas las redes sociales y en el mundo, escojo utilizar mis zapatos de cuero. Estos me han dado, como ya dije, me han dado la confianza, me han dado la fuerza y me han dado el valor de continuar experimentando y creciendo mi closet a niveles que nunca pensé que iban a llegar. Lo que me ofrecen este tipo de zapatos siempre ha sido su calidad, su elegancia, su resistencia al tiempo, a las inclemencias del tiempo. También me han dado mucho comodidad porque son muy cómodos y sabes escogerlos bien. Son este tipo de zapatos que mientras más los utilices, mejor se ven. La patina que te empiezan a ofrecer, los colores que te empiezan a ofrecer, son una gran combinación para tu closet y para tu outfit. Vas creciendo y vas madurando tu outfit y tu closet y te va dando estas tonalidades hermosas del cuero, de la patina usada, y a la vez, dependiendo del outfit que llevas y qué es lo que vas a exhibir ese día, el outfit va cambiando. Es como que estos zapatos te ayudan a convertirte en un camaleón en dependencia de la situación y del outfit que combines con estos zapatos. Creo que en mi experiencia he llegado a amarlos mucho y a tener un amor desmedido por ellos que nunca he tenido por los sneakers. Creo que mi amor por los tenis siempre ha sido más influenciado por la cultura, por donde nací, donde he vivido, y las personas que he tenido alrededor mío siempre me han influenciado bastante a la hora de decidir por sneakers. A su vez, he encontrado otro tipo de tenis y sneakers que he amado mucho y que se han convertido en piezas principales dentro de mi closet, como son los Salomons. Los Salomon son unos tenis que he llegado a amar mucho y que son parte principal dentro de mi closet. Estos zapatos ofrecen gran comodidad, gran calidad y me han ayudado mucho dentro de mis horas laborales, fuera de mis horas laborales, en el verano y en viajes que son súper multiusos, ya que los puedes utilizar para todas las actividades deportivas que desees, y a la vez también los puedes usar en momentos donde quieres vestir un poquitico más elegante y ser más glamuroso cuando vayas en una cena, en una salida en parejas. Y creo que vale la pena tener siempre este par de tenis dentro de tu closet. Otro de los tenis que también he adquirido, sneakers, que forma parte de mi closet y que se quedarán por largo tiempo, son los Converse. Converse son clásicos y son un par de tenis que siempre voy a recomendar a mis amigos, amistades, fanáticos y personas que están suscritas en mi canal. Mis outfits no empiezan por los zapatos, pero los zapatos son grandes influenciadores en lo que voy a vestir ese día. Si decido que voy a llevar, por ejemplo, mis Maro Boots, ya sé qué tipo de pantalones voy a llevar, los jeans que van con ellos, qué tipo de camisa quiero llevar, si quiero llevar algunos accesorios, si quiero llevar un estilo más simple o si quiero llevar un estilo más deportivo. Otro de los ejemplos es mis Vagabond Derbies, que fueron
los últimos zapatos que adquirí en el 2025 y se han convertido en una parte bien importante dentro de mi closet. Estos zapatos también me ofrecen una gran comodidad y me ofrecen la flexibilidad de poderlos utilizar en distintos momentos, como salir a tomarme un café o si tengo alguna actividad que sea que requiera llevar algo más elegante, puedo utilizarlos a ellos también, y también me hacen recordar esos días y esos momentos donde los combino y me hacen ver un poco más deportivo, un poco más relajado, un poquitico más alternativo, y me encanta que este tipo de zapatos me pueda ofrecer esta gran oportunidad. Espero que les haya gustado la charla del día de hoy. Espero que se suscriban a mi canal, denle like, comenten y déjenme sus opiniones para así seguir conversando sobre moda, fashion y todos los consejos y tips que podemos obtener dentro de este mundo.